Nuevas revelaciones sobre la muerte de Pedro Infante que dejan al mundo sin palabras. Durante décadas, la muerte de Pedro Infante ha sido uno de los misterios más grandes del mundo del espectáculo latinoamericano. Oficialmente, el ídolo de México perdió la vida en un trágico accidente aéreo el 15 de abril de 1957. Pero nuevas revelaciones que han salido a la luz están poniendo en duda toda la historia que nos contaron. Documentos ocultos, testimonios silenciados y extrañas coincidencias apuntan a que aquel accidente podría no haber sido un simple error del destino. Algunos aseguran que Pedro Infante no murió ese día, que fue obligado a desaparecer. Otros hablan de un doble, de una huida planeada e incluso de una conspiración dentro del propio gobierno mexicano. ¿Por qué su cuerpo fue tan difícil de identificar? ¿Por qué testigos clave cambiaron sus declaraciones con el tiempo? Y sobre todo, ¿por qué existen personas que aseguran haberlo visto con vida años después de sus supuestas muerte? En este video vamos a analizar cada detalle, cada dato oculto y cada pista que los medios intentaron esconder. Te aseguro que lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu percepción sobre Pedro Infante y sobre lo que realmente ocurrió aquel fatídico día. Así que antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. No lo hago solo por pedirlo. Cuando te suscribes, ayudas a que el algoritmo de YouTube recomiende este tipo de investigaciones a más personas, y eso nos permite seguir revelando verdades que muchos quieren mantener en silencio. Además, tu apoyo hace posible que sigamos buscando y mostrando lo que otros callan. Quédate hasta el final, porque la última revelación que te mostraremos es la más impactante de todas. Una verdad tan fuerte que podría cambiar la historia para siempre. Pedro Infante, el ídolo inmortal del cine mexicano, no solo conquistó al público con su voz y su carisma, sino también con una vida amorosa que parecía sacada de una película llena de pasión, secretos y traiciones. Detrás de su sonrisa encantadora y de su mirada que desarmaba a cualquiera, se escondía un hombre profundamente humano, vulnerable y al mismo tiempo irresistiblemente magnético. Su corazón fue escenario de guerras silenciosas entre el amor, la fama y la moral de una época donde todo lo prohibido debía esconderse. Pero él nunca supo hacerlo. Pedro era un hombre que vivía al límite de las emociones. Desde muy joven descubrió que su encanto natural atraía a las mujeres como un imán y que su voz, llena de sentimiento, era capaz de abrir puertas que la razón jamás podría. Sin embargo, ese don también se convirtió en su condena. Su primer gran amor, María Luisa León, fue una mujer mayor que él. Una figura maternal y protectora que lo ayudó a abrirse camino cuando todavía era un joven con sueños, pero sin nombre. Ella creyó en él cuando nadie más lo hacía. Lo cuidó, lo alimentó, lo vistió y lo amó con una devoción absoluta. Pero la fama no perdona, y Pedro, al alcanzar la gloria, comenzó a sentir que la lealtad y la pasión no siempre caminan de la mano. Fue durante los años dorados del cine mexicano cuando su vida sentimental se convirtió en un torbellino. Su relación secreta con la actriz Irma Dorantes fue uno de los episodios más polémicos de su existencia. Ella era joven, hermosa y llena de vida, y Pedro se enamoró perdidamente. Pero había un problema. Seguía casado con María Luisa, y en 1900, una sociedad tan conservadora como la mexicana de los años 50, ese amor era un pecado imperdonable. Aún así, decidieron casarse en una ceremonia que luego sería declarada nula por las autoridades eclesiásticas. La prensa se lanzó sobre ellos como aves de rapiña. Los titulares los llamaban adúlteros. Los fanáticos se dividían, y el hombre más querido de México se convirtió de la noche a la mañana en el más cuestionado. Pero Pedro no se escondió. En entrevistas respondía con una mezcla de humildad y desafío. Yo no soy santo ni quiero serlo. Soy hombre, y los hombres se equivocan cuando aman demasiado. Esa frase que hoy muchos recuerdan lo pintaba de cuerpo entero. Un alma impulsiva, incapaz de fingir lo que sentía. Sin embargo, su amor con Irma no solo fue pasión, también fue tragedia. Perseguidos por la prensa y condenados por la iglesia, vivieron una relación marcada por el dolor y la lucha constante. Ella fue su refugio en medio del caos, pero también su espejo. En ella, veía reflejadas todas las contradicciones de su vida. A lo largo de los años, los rumores no dejaron de crecer. Se decía que Pedro había tenido amoríos con otras actrices,
algunas muy famosas, otras totalmente desconocidas. Había quienes aseguraban que tenía hijos secretos, que mantenía relaciones discretas con mujeres casadas y que incluso su fama de conquistador era utilizada por los estudios de cine para mantener su imagen viva. Muchos de sus compañeros de rodaje lo admiraban, pero también lo temían. Decían que donde llegaba Pedro, el silencio se imponía y que si miraba a una mujer, ella difícilmente podía resistirse. Su vida nocturna también se volvió un tema de conversación. En los bares y cantinas de la Ciudad de México, su voz se mezclaba con el sonido de las guitarras y los tragos de tequila. Era generoso, pero también impredecible. Podía cantar con lágrimas en los ojos una ranchera dedicada a una mujer que lo había dejado, y minutos después desaparecer con otra que acababa de conocer. Era un hombre de excesos, no de medias tintas. Vivía con la intensidad de quien sospecha que el tiempo se le está acabando. Una de las historias más controversiales surgió años después de su muerte, cuando se filtraron cartas y testimonios que hablaban de una posible relación entre Pedro y una mujer vinculada a altos círculos del poder político mexicano. Algunos aseguran que aquel amor prohibido podría haber sido la razón detrás de ciertas presiones y amenazas que recibió en sus últimos años de vida. Otros sostienen que fue solo un rumor más, alimentado por el magnetismo de su figura y la necesidad del público de creer que incluso sus pasiones tenían un toque de conspiración. Lo cierto es que Pedro Infante amó como vivió, sin miedo. Y ese fue su mayor pecado y su mayor virtud. Su corazón no conocía fronteras, ni reglas, ni etiquetas. Cada mujer que pasó por su vida dejó una huella, pero también una herida. María Luisa lo perdió, Irma lo lloró, y el público nunca lo olvidó. Porque en el fondo, Pedro representaba el sueño imposible de amar sin límites, de vivir sin cadenas, aunque el precio fuera la ruina emocional. Dicen que en sus últimos años, antes de aquel trágico accidente, Pedro comenzó a escribir reflexiones en un cuaderno que nunca fue encontrado. En una de las pocas frases que se conservaron, habría dejado escrito: "No hay amor prohibido, solo corazones cobardes". Una frase que, para muchos, resume toda su existencia. Y es ahí donde el mito se mezcla con la verdad. Porque quizás, detrás de cada escándalo, lo único que Pedro Infante buscaba era algo que la fama no podía darle: amor real, sin máscaras ni juicios. Pero el destino tenía otros planes. Y lo que sucedió después cambiaría para siempre la forma en que el mundo recordaría su nombre. Antes de que el nombre de Pedro Infante se convirtiera en sinónimo de México, de masculinidad y de leyenda, hubo un niño humilde, con los pies descalzos sobre el polvo de Mazatlán, soñando con un futuro que parecía imposible. Nació en 1917 en el seno de una familia sencilla, hijo de Delfino Infante y Refugio Cruz, en un hogar donde la música era refugio y sustento. Su padre, carpintero y músico, le enseñó desde pequeño a manejar la guitarra, el violín y sobre todo a entender que la música no era solo sonido, era emoción, era alma. Sin embargo, la vida no fue generosa con él al principio. Creció en la pobreza, entre trabajos mal pagados y días en los que el pan escaseaba. Pero en su interior, Pedro guardaba una certeza: había nacido para brillar. A los 15 años comenzó a trabajar como aprendiz de carpintero, pero cada martillazo resonaba en su mente como una nota fuera de lugar. Él no quería construir muebles, quería construir sueños. Y fue así como, junto a sus hermanos, empezó a tocar en pequeñas fiestas y cantinas bajo el nombre de La Rabia. Aquellos primeros años fueron duros. Cantaba por unas cuantas monedas y a veces solo por un plato de comida. Sin embargo, su voz, grave, dulce y poderosa, tenía algo que nadie podía ignorar. Algunos decían que cuando Pedro cantaba, el tiempo se detenía. Otros juraban que su voz tenía algo divino, un alma que no pertenecía a este mundo. El punto de inflexión llegó cuando viajó a la Ciudad de México, buscando un destino que lo sacara del anonimato. Era un mundo nuevo, despiadado, lleno de competencia y promesas vacías. Durmió en cuartos rentados, pasó hambre y fue rechazado por productores que lo consideraban un muchacho de Minos Intocins, pueblo sin futuro. Pero él no se rindió. En su mirada había una mezcla de inocencia y determinación que desarmaba a quien lo observaba. Su perseverancia lo llevó a la radio XEP, donde finalmente tuvo su primera oportunidad.
Aquella voz que provenía de un muchacho desconocido cautivó a los oyentes. Nadie imaginaba que ese joven de origen humilde sería, años después, la voz del alma mexicana. Con el tiempo, la radio lo catapultó al cine, un mundo que parecía reservado para otros. Fue en 1939, cuando debutó en un burro tres baturros, un papel pequeño que no prometía mucho, pero bastó para que los directores notaran su naturalidad frente a la cámara. Pedro no actuaba, vivía los personajes. Tenía la rara habilidad de hacer que cada gesto, cada palabra, pareciera auténtica. No interpretaba al charro, él era el charro. Con el paso de los años, sus películas comenzaron a reflejar lo que México quería ver. Un hombre valiente, noble, enamorado, que sufría pero no se rendía. Películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro no solo lo convirtieron en un ídolo, sino en el espejo de un pueblo entero que encontraba en él su reflejo más humano. Sin embargo, detrás de ese ascenso meteórico, se escondían secretos que pocos conocieron. Pedro sufría una profunda inseguridad. A pesar de su éxito, nunca dejó de sentirse aquel muchacho pobre que luchaba por ser aceptado. Era perfeccionista hasta el extremo. En los estudios repetía escenas una y otra vez hasta alcanzar la emoción exacta que buscaba. En ocasiones, los directores se desesperaban, pero al final, siempre admitían que su intuición era infalible. Dicen que antes de cada rodaje, Pedro pasaba horas frente al espejo, no por vanidad, sino para estudiar cómo podía transmitir el dolor o la alegría de un personaje sin palabras. Su disciplina era legendaria. Dormía poco, trabajaba demasiado y, aún así, encontraba tiempo para volar aviones, una de sus pasiones más grandes y, paradójicamente, su perdición final. Pero ese espíritu incansable lo llevó a lo más alto. En apenas una década pasó de ser un carpintero desconocido a convertirse en el artista más querido de Latinoamérica. Sus discos se vendían por millones. Sus películas llenaban los cines y su imagen decoraba desde calendarios hasta murales. Pero mientras el mundo lo idolatraba, Pedro seguía sintiendo un vacío. Decía que la fama era como una cárcel dorada, donde todos te miran, pero nadie te ve realmente. Una de las partes más oscuras de 1900. Su ascenso fue su relación con las productoras y los contratos abusivos que lo ataban. Muchos no lo saben, pero Pedro fue víctima de explotación artística. A pesar de su enorme éxito, gran parte de sus ganancias iban a manos de los estudios. Hay quienes aseguran que detrás de su sonrisa amable se escondía un resentimiento silencioso hacia quienes se beneficiaban de su trabajo. Algunos testimonios de la época incluso mencionan que intentó independizarse, crear su propio estudio y tomar el control de su carrera, pero fue presionado para desistir. ¿Por quién? Nadie lo sabe con certeza. Algunos apuntan a empresarios poderosos del cine, otros a figuras políticas que temían su creciente influencia. Esa lucha entre la humildad del hombre y el poder del ídolo marcó su destino. Pedro Infante se convirtió en un símbolo nacional, pero a costa de su libertad personal. El hombre que hacía reír y llorar a todo un país vivía, en realidad, atrapado entre los intereses de la industria y sus propios demonios. Cada vez que se subía a un escenario, su voz retumbaba con fuerza, pero en su interior, el niño pobre de Mazatlán seguía buscando algo que la fama nunca pudo darle: paz. Su historia de ascenso no es solo la de un artista triunfante, sino la de un alma que desafió al destino, que rompió las reglas del sistema y que pagó un precio altísimo por ser auténtico en un mundo de apariencias. Pedro Infante no solo conquistó la cima, la reinventó. Y aunque el mundo lo veía como un héroe, pocos sabían que, detrás de las luces y los aplausos, comenzaba a gestarse una sombra, una que lo perseguiría hasta el final de sus días. La mañana del 15 de abril de 1957 amaneció tibia, tranquila, como si nada presagiara la tragedia que estaba por marcar para siempre la historia de México. Pedro Infante, el ídolo que había conquistado corazones en cada rincón del país, se preparaba para abordar un avión en Mérida, Yucatán. Era un día más en la rutina de un hombre que vivía entre los cielos y los escenarios. Pero nadie imaginaba que esa sería la última vez que el público escucharía su voz. Al menos oficialmente. Lo que ocurrió después, entre el estruendo metálico del avión colapsando y los rumores que se multiplicaron por todo el país, transformó su muerte en un enigma que, hasta hoy, sigue provocando más preguntas que respuestas. Pedro era piloto certificado, apasionado por la aviación. Decía que volar lo hacía sentir libre, que en el aire podía escapar del ruido de la fama y de los juicios del mundo. Pero también era temerario, arriesgado, confiado de más. En aquellos años, la aviación mexicana aún era precaria y los protocolos de seguridad limitados.
Sin embargo, a Pedro eso no le importaba. Le gustaba pilotear sus propias naves, sentir el control en sus manos, como si el cielo fuera su refugio personal. Aquel día partió a bordo de un Consolidated B-24, una nave que muchos consideraban vieja y poco fiable. Junto a él iban su mecánico y copiloto, Marciano Bautista, y un acompañante civil. Minutos después del despegue, el avión perdió altura y se estrelló contra el suelo en pleno centro de Mérida, provocando una explosión devastadora. La noticia corrió como fuego. Las radios interrumpieron su programación. Los periódicos imprimieron ediciones de emergencia y el país entero cayó en un silencio de incredulidad. Millones lloraron como si hubiesen perdido a un familiar. Pero entre el dolor, comenzaron a surgir las dudas. El cuerpo encontrado, calcinado e irreconocible, fue identificado como el de Pedro Infante, pero muchos no creyeron esa versión. ¿Cómo podía un hombre tan vital, tan fuerte, desaparecer de manera tan abrupta? ¿Por qué su cadáver fue enterrado con tanta prisa? ¿Y por qué algunos testigos afirmaban haberlo visto vivo en los días posteriores al accidente? A lo largo de los años, distintas teorías comenzaron a emerger. Una de las más difundidas asegura que Pedro nunca murió en aquel accidente. Según esta versión, habría fingido su muerte para escapar de presiones políticas y de amenazas que lo rodeaban por su relación con figuras del poder. Algunos sostienen que había caído en desgracia por sus declaraciones en contra de ciertos empresarios del cine mexicano, quienes no toleraban su intención de independizarse. Otros mencionan un romance peligroso con una mujer vinculada a altos mandos del gobierno, una relación que habría desencadenado represalias silenciosas. ¿Fue el accidente un castigo o una cortina de humo? Una de 1900 las historias más perturbadoras proviene de un supuesto testigo, un hombre que afirmó haber ayudado a Pedro Infante a escapar de Mérida aquella misma mañana. Según su relato, el ídolo habría abordado otro avión antes del accidente, mientras un doble, quizás un mecánico o un asistente, ocupaba su lugar en la nave que cayó. Esa teoría cobró fuerza cuando, años después, apareció en Sinaloa un hombre de edad avanzada que decía ser Pedro Infante. Su voz, su forma de hablar, sus gestos, eran inquietantemente similares. Se hacía llamar Antonio Pedro y su aparición dividió a México. Muchos fanáticos aseguraban que era él. La prensa lo ridiculizó, pero las pruebas eran desconcertantes. Algunos expertos analizaron su voz y concluyeron que tenía un timbre casi idéntico al de Infante. Otros argumentaron que era imposible, que el verdadero Pedro había muerto en 1957 sin duda alguna. Pero la historia no terminó ahí. Fotografías, grabaciones y testimonios de personas que aseguraban haberlo visto en distintos estados de México alimentaron el mito durante décadas. Incluso hubo quienes afirmaron que Pedro vivió oculto en América del Sur, bajo otra identidad, cansado de una vida donde ya no era dueño de sí mismo. Sin embargo, la versión oficial nunca cambió. Pedro Infante murió aquel 15 de abril, víctima de su pasión por los aviones. Sus restos fueron enterrados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, y su tumba se convirtió en un santuario. Cada año, miles de personas acuden allí con flores, guitarras y lágrimas, cantándole las canciones que lo inmortalizaron. Pero incluso frente a su tumba, el misterio persiste. Algunos dicen que, de noche, cuando el cementerio queda vacío, se escucha una voz cantando «Amorcito corazón», tan clara, tan viva, que estremece a quienes la oyen. La muerte de Pedro Infante no solo marcó el fin de una era, dio nacimiento a una leyenda. Y como toda leyenda, está envuelta en sombras, contradicciones y silencios convenientes. Las autoridades cerraron el caso rápidamente, sin dar explicaciones profundas sobre las irregularidades en el informe del accidente. Algunas partes del avión desaparecieron misteriosamente, y los archivos relacionados con su licencia de vuelo fueron extraviados años después. ¿Casualidad o encubrimiento? Nadie lo sabe con certeza. Pero más allá de las teorías, lo que realmente mantiene vivo el misterio es la sensación de que Pedro Infante no se fue del todo, que su espíritu, rebelde y enamorado de la vida, sigue rondando los corazones de quienes lo amaron, porque tal vez un hombre como él no podía morir de manera común. Tal vez su desaparición fue solo el acto final de una vida escrita como una película, llena de drama, pasión y secretos que aún hoy nos estremecen. Y mientras el público sigue debatiendo si realmente murió, o si sigue entre nosotros bajo otro nombre, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Quién se benefició realmente de su muerte?
Las respuestas, si existen, duermen bajo capas de silencio y poder. Pedro Infante, el ídolo que parecía tenerlo todo, la voz que conmovía, la presencia que conquistaba y la fama que cualquier artista desearía. También fue un hombre marcado por profundas contradicciones. Detrás del charro sonriente y del galán irreverente, existía un ser lleno de dudas, temores y conflictos que casi nadie pudo ver. Su vida pública era deslumbrante, pero su vida privada, un laberinto de emociones complejas, secretos y silencios. En este lado oculto, Pedro no era invencible, era vulnerable y quizá esa vulnerabilidad es lo que lo convirtió en leyenda. Desde joven Pedro sentía la presión de representar no solo a sí mismo, sino a todo un país que proyectaba en él sus sueños y sus deseos. Esa responsabilidad, lejos de enorgullecerlo, lo abrumaba. Dicen quienes lo conocieron que tenía noches en las que no podía dormir, atormentado por pensamientos que lo hacían cuestionar su talento y su propósito. Temía no estar a la altura de la expectativa colectiva, temía decepcionar a quienes confiaban en él. Por más que su rostro irradiara confianza, su interior estaba lleno de ansiedad. Cada aplauso era un recordatorio de que el mundo lo miraba, y que cualquier error sería implacable. Pedro también lidiaba con la culpa. La intensidad de sus relaciones amorosas, sus escándalos y los secretos que guardaba lo perseguían como fantasmas. Se dice que a veces se aislaba durante días, buscando la paz en la soledad, lejos del ruido de la fama. Su vida, amorosa tumultuosa, aunque glamorosa para el público, lo hacía sentir atrapado entre el deber y el deseo. Amaba profundamente, pero también sufría profundamente, y en esos momentos nadie podía alcanzarlo. Para Pedro, amar significaba exponerse al dolor y a la traición, y eso lo desgastaba más de lo que cualquiera podía imaginar. A nivel profesional, la perfección que buscaba era casi obsesiva. No soportaba mediocridades ni improvisaciones que no transmitieran la emoción exacta que él quería proyectar. Algunos directores lo describieron como exigente hasta el extremo, otros como un genio intuitivo capaz de convertir lo simple en sublime. Esa dualidad entre rigor y espontaneidad lo aislaba de muchos colegas, aunque también lo elevaba a la categoría de ícono. Pedro no solo actuaba o cantaba, vivía cada línea, cada verso, con la autenticidad de alguien que entendía que el arte era la única manera de expresarse sin reservas. Los miedos de Pedro no se limitaban a su carrera o a sus romances. Tenía pánico a la soledad, al abandono y a perder la esencia de lo que era. Algunos familiares cuentan que temía que, al morir, la gente olvidara su verdadera personalidad y solo quedara el mito. Esa obsesión por la memoria lo llevaba a cuidar su imagen pública de manera casi compulsiva, pero también a escribir reflexiones privadas, diarios y notas que nunca vieron la luz, llenos de confesiones íntimas, temores y deseos de redención. En ellos se percibe un hombre que no solo luchaba por la fama, sino por comprender su propia existencia. Otra faceta poco conocida de su vida era su espiritualidad. Aunque católico, Pedro mezclaba la fe con supersticiones y rituales personales. Antes de cada vuelo, cada presentación o cada estreno de película, realizaba pequeños gestos que parecían inocentes, pero que para él eran esenciales para sentirse protegido. Este lado, casi secreto, revela a un hombre consciente de su vulnerabilidad, que comprendía que el talento y la fama no podían salvarlo de su propia fragilidad. Además, Pedro enfrentó tragedias familiares que lo marcaron profundamente. La pérdida de amigos cercanos, accidentes de seres queridos y la presión de mantener a su familia a salvo, lo sumieron en una constante lucha emocional. Dicen que en los días previos a su muerte estaba más introspectivo, reflexionando sobre su vida, su legado y las decisiones que lo habían llevado a un camino de excesos y gloria simultáneamente. Cada sonrisa pública escondía noches de tormento interior, y cada aplauso encubría miedos que pocos podían imaginar. El hombre detrás del mito era, en esencia, un ser atrapado entre la luz y la sombra, un genio amado por todos, pero incomprendido en su intimidad. Un hombre que vivía con la intensidad de quien sabe que cada instante puede ser decisivo, que amaba con pasión y sufría con la misma intensidad, y que buscaba constantemente un equilibrio que nunca terminó de encontrar. Su vida interior, sus miedos y sus secretos hacen que su historia sea aún más fascinante, porque no se trata solo de un ídolo, sino de un ser humano cuya complejidad trascendió el tiempo y la fama.
Pedro Infante no fue solo el charro que todos conocemos. Fue un hombre que amó, sufrió, dudó y soñó, y que dejó un legado lleno de misterio y emociones profundas que aún hoy nos conmueven. Su grandeza no solo está en lo que hizo en los escenarios, sino en cómo logró transmitir su humanidad en cada gesto, en cada nota, en cada mirada. Años después de su supuesta muerte, Pedro Infante dejó un legado envuelto en enigmas y secretos que pocos se atrevieron a contar. Mientras el país lo lloraba y los medios repetían la versión oficial del accidente aéreo en Mérida, comenzaron a surgir testimonios, documentos y fotografías que apuntaban a una historia mucho más compleja, polémica y en algunos casos inquietante. Lo que parecía un cierre definitivo se transformó en un rompecabezas lleno de piezas que no encajaban, en un relato que mezclaba mito, verdad y conspiración. La fascinación por su vida continuó creciendo porque, a medida que pasaban los años, nuevas revelaciones surgían, muchas de ellas impactantes y capaces de cambiar por completo la narrativa oficial que el público conocía. Una de las teorías más discutidas es la posibilidad de que Pedro Infante no muriera en el accidente de 1957, sino que hubiese planeado su desaparición. Algunos investigadores y familiares cercanos aseguraban que él estaba cansado de la presión mediática, de la constante vigilancia y de las limitaciones que la industria del cine le imponía. Se sabe que Pedro había hablado en privado sobre su deseo de escapar, de vivir bajo otra identidad, y aunque muchos lo consideraban fantasías de un hombre melancólico, ciertos documentos sugieren que había comenzado a preparar un plan secreto. Se mencionan vuelos, registros falsos y hasta cartas que jamás fueron entregadas, dejando entrever que su muerte podría haber sido, en realidad, una maniobra para borrar su rastro del ojo público. Otra controversia que ha surgido es la existencia de supuestos hijos desconocidos y relaciones secretas que Pedro habría mantenido con mujeres fuera de su matrimonio con Irma Dorantes. Testimonios de amigos íntimos revelan que, aunque él era extremadamente protector con su vida familiar conocida, su carisma y cercanía con mujeres le habrían permitido mantener vínculos clandestinos, algunos de los cuales continuaron años después de su fallecimiento. Estas relaciones, aunque polémicas, muestran a un hombre dividido entre la fama, el amor y la necesidad de afecto auténtico, y subrayan la idea de que su vida personal fue mucho más turbulenta de lo que se imaginaba. Un aspecto aún más sorprendente está relacionado con ciertos documentos oficiales desaparecidos misteriosamente. Archivos de vuelo, registros hospitalarios y certificados de defunción originales se extraviaron o fueron modificados poco después del accidente. Algunos investigadores sostienen que estas anomalías no fueron simples errores, sino actos deliberados para ocultar información que podría haber cambiado la percepción pública sobre su muerte. Incluso se habla de presiones de autoridades y empresarios que no querían que la verdadera historia saliera a la luz, reforzando la idea de que Pedro Infante no solo era un ídolo, sino un hombre cuyo destino fue manipulado por fuerzas externas. El ámbito cinematográfico tampoco quedó exento de secretos. Se dice que algunas de sus últimas películas contenían mensajes implícitos, frases y gestos que solo quienes lo conocían bien podían interpretar, como pistas de su descontento con la industria y su deseo de liberarse. Directores y compañeros de reparto mencionaron en entrevistas recientes que Pedro hablaba en código sobre su plan de vida futura, insinuando viajes y cambios de identidad, mientras actuaba con naturalidad en los sets, dejando una doble lectura que pasó desapercibida para el público general. Incluso el mito de sus apariciones posteriores a su muerte tiene base en múltiples testimonios. Personas de diferentes estados de México y América Latina aseguraban haberlo visto años después del accidente, caminando por calles solitarias, cantando en bares o conversando con amigos cercanos bajo otra identidad. La coincidencia de estas historias, sumada a registros de voz y fotografías controvertidas, alimenta la teoría de que Pedro Infante pudo haber vivido oculto, alejándose de la fama pero permaneciendo en contacto, de manera indirecta, con quienes lo conocieron. Finalmente, los secretos post-mortem también incluyen sus bienes, contratos y documentos financieros. Algunas propiedades y derechos de películas fueron administrados de manera irregular, lo que generó disputas legales y familiares durante décadas. Se especula que Pedro había dejado instrucciones precisas para la distribución de su patrimonio, pero que ciertos actores del medio y del poder político alteraron esos planes, quizá para controlar su legado y mantener vivo el mito en términos que favorecieran a terceros. Estas revelaciones y controversias muestran que Pedro Infante no solo fue un ídolo, sino un hombre cuyo misterio continúa fascinando al mundo. Su vida y muerte están llenas de capas de verdad, medias verdades y secretos que esperan ser descubiertos. Lo que comenzó como un accidente se transformó en leyenda, y lo que parecía cerrado permanece abierto,
dejando en evidencia que, en el caso de Pedro Infante, la línea entre realidad y mito es más difusa de lo que nadie se atrevería a imaginar. Su historia nos recuerda que incluso los ídolos más amados pueden esconder secretos tan poderosos que, décadas después, siguen dejando al mundo sin palabras. Si te impactó la vida y los secretos de Pedro Infante, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos llenos de revelaciones sorprendentes. Tu suscripción es muy importante porque ayuda a que más personas descubran estas historias misteriosas y polémicas, y además nos permite seguir creando contenido exclusivo que te mantendrá al borde del asiento. Mira hasta el final porque lo que revelamos hoy es solo una parte. La última revelación podría cambiar por completo lo que creías saber sobre este ícono eterno.